Continuamos con el estudio del Salmo 4, recordando que probablemente es un paralelo con el Salmo 3, quizá tenga entonces el mismo contexto histórico de David huyendo de Absalón cuando él se rebela contra él. Ahora llegamos a los versículos 4 y 5 y tenemos aquí lo que yo llamaría una exhortación a los creyentes. Soy consciente de algunos comentaristas piensan que en versículos 4 y 5 David continúa hablando a los incrédulos, como lo hizo en versículos 2 y 3. Pero me parece que hay razones por pensar que no es así, sino que ahora la audiencia cambia y David se dirige a personas que son creyentes, pero que son conscientes de un tiempo de gran prueba, tienen temor, no están seguros qué hacer, y ahora David les da una exhortación a ellos como creyentes, básicamente acerca de confiar en Dios. Ahora podemos notar aquí 4 consejos para tiempos de prueba. Podría ser que tú estás pasando por un momento difícil en tu vida personal y necesitas un consejo en esta oportunidad. Escuchemos la palabra de Dios y cómo el Espíritu Santo nos puede hablar a través de estos consejos que David da a sus amigos cuando están en un momento muy difícil. En la primera parte del versículo 4, David aconseja: tengan cuidado con la ira. Dice: temblad y no pequéis. Luego añade: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. En otras palabras, reflexionen mucho, dice David. Tiempos de prueba es un excelente tiempo para reflexionar, hablar contigo mismo. Luego, versículo 5, ofreced sacrificios de justicia. Aquí el consejo de David es: oren dando gracias a Dios. Y el cuarto consejo es: confíen en Dios. Confiad en Jehová. Las palabras al fin del versículo 5. Vamos a ampliar estos consejos para poder aprender algo más de la palabra de Dios. Tengan cuidado con la ira. Yo sé que a primera vista no pareciera que está hablando de ira, porque dice: temblad y no pequéis. En primer lugar, recordemos entonces el contexto histórico. Probablemente David está hablando a soldados que están acompañándole, preparándose, preparándose para defender a David contra un ataque de Absalón. Podría ser que hay amigos de David también que están ahí. El texto en hebreo dice literalmente temblando, ¿ya? Temblando. La pregunta es: ¿temblando de qué? A veces podemos temblar de miedo. A veces podemos temblar de ira. ¿Cómo podemos determinar cuál de las dos cosas tiene David en mente? La verdad es que si vamos a Efesios, el capítulo 4 y el versículo 26, el apóstol Pablo nos ayuda a poder determinar. Porque en Efesios 4, versículo 26, Pablo cita del Salmo 4. Lo hace en la Septuaginta, es decir, en la versión en griego, y esto es lo que Pablo cita: airaos, pero no pequéis. Airaos. Así que claramente el apóstol Pablo entiende que en el Salmo 4 las personas estaban temblando de ira, seguramente tan indignados por la manera que Absalón se levantaba contra David, indignados que un gran porcentaje del ejército se había sublevado contra el que anteriormente era el capitán del ejército, David. Sentían rabia, sentían ira. Y aquí viene el primer consejo de David: tengan cuidado con la ira. Airaos, pero no pequéis. Y hermanos, hay que reconocer que
cuando estamos enojados, cuán fácil es perder la cordura y pecar contra Dios. Creo que todos hemos pasado por momentos cuando nos hemos sentido estafado o maltratado por alguien. Quizá estamos en el hospital queriendo atender a un paciente y los médicos no muestran mucho interés. Y después de algunas horas, a veces nos indignamos y qué fácil es empezar a vociferar, gritar, como decimos, perder los papeles. Lo que David está diciendo aquí, bajo la dirección del Espíritu Santo, es que hay momentos cuando está bien enojarse. Está bien cuando hay momentos cuando está bien airarse. Tenían toda la razón de molestarse con aquellas personas que se estaban sublevando contra David, pero David aconseja, tengan cuidado que en su ira no cometan pecado. Quizás debamos reflexionar sobre ese consejo en esta oportunidad. Segundo consejo de David, reflexionen mucho. En tiempos de prueba y en tiempos que nos estamos airando, cuán importante es tomar un tiempo para reflexionar. David dice, meditad en vuestro corazón estando en vuestras camas y callad. Parece que es por la noche. Están descansando probablemente antes de una batalla el día siguiente. Y cuando van a la cama airados, molestos, David les dice, yo les aconsejo que ahora es un buen tiempo para reflexionar, meditad. Literalmente en hebreo dice, hablad con tu corazón. Como pastor, muchas personas vienen para hablar conmigo y yo me doy cuenta que a veces no necesito decir nada. En primer lugar, la persona al compartir su problema siente un alivio simplemente compartiéndolo. Y a veces al compartir el problema, esa persona se da cuenta cuál es la solución, qué es lo que debe hacer. Y muchas veces terminamos la consejería, la persona me dice, pastor, muchas gracias, usted me ha ayudado mucho. Y yo me doy cuenta que básicamente no he dicho nada. Ellos mismos se aconsejaron a sí mismos. El Señor les ayudó a saber qué hacer en esa situación. Y eso parece lo que David está aconsejando aquí. Tomen un tiempo para hablar consigo mismos. Es muy sabio. Les va a ayudar a dormir también, porque al meditar van a poder reflexionar y con el favor de Dios van a tener paz en su corazón. David añade, y al final de reflexionar, callad. Quizá está diciendo, dejen de airarse y sentir que quieren ir y pelear contra alguien. Tranquilícense. Deben callar su corazón y su alma delante de Dios. Si vamos al Salmo 37, un salmo de David, escuchemos los versículos 7 al 13, que a la luz del contexto del Salmo 4 resulta muy interesante estos versículos. Prestemos atención, Salmo 37, el versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre como Absalón, que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Ahí está este consejo de callad, porque los malignos serán destruidos. David tiene esa gran confianza. Dios es un juez justo. Los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo.
observará su lugar y no estará ahí. Pero los mansos, los que aprenden a airarse pero no pecar, los que aprenden a reflexionar y callar, los mansos, ellos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El impío maquina contra el justo, como Absalón otra vez, y cruje contra él sus dientes. Pero ¿qué dice? El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Igual que el Salmo 2, ¿no es cierto? Estos reyes que se levantan contra el ungido de Jehová. Dios en el cielo se ríe de ellos. Y aquí dice lo mismo. El Señor se reirá de los impíos que se levantan contra los justos, porque viene el día del juicio. Ahora dice David, guarden silencio, reflexionen, vayan a la palabra de Dios, mediten bien en las escrituras, para que encuentren paz en su corazón en medio de esta tremenda prueba que están viviendo. Y hermano querido, quizás una palabra muy apropiada para nosotros en esta oportunidad. Tercer consejo, dice David, oren dando gracias, versículo 5, ofreced sacrificios de justicia. Hermanos, en tiempos de prueba es muy propicio orar dando gracias a Dios. Si miramos en Génesis, el capítulo 46, miren lo que Jacob hizo cuando se enteró que José estaba vivo y lo estaba invitando a ir a la tierra de Egipto. Jacob había pasado por una tremenda prueba pensando que su hijo José estaba muerto. Y ahora viene el alivio de la prueba. Y miren, escuchen lo que Jacob hace. Génesis 46:1. Salió Israel, es decir, Jacob, con todo lo que tenía y vino a Beerseba por el sur de la tierra prometida. ¿Y qué hizo? Lo que David aconseja aquí. Jacob ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Le dio gracias que José estaba vivo, pidió su ayuda en este viaje a Egipto. Jacob sabía que Dios había prometido darles la tierra de Canaán. Ahora estaba yendo por un tiempo a la tierra de Egipto. Era un gran momento para orar al Señor, darle gracias y poner su vida en las manos de Dios. ¿Y qué pasó cuando Jacob lo hizo? Qué hermoso el versículo 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche. Qué lindo sería que nosotros en un tiempo de prueba tomemos un momento para orar y darle gracias a Dios, encomendarnos en sus manos. ¿Cuántas veces Dios responderá hablándonos por su espíritu? ¿Qué cosas hermosas tendrá Dios para compartir con nosotros en esos momentos? Lo que Dios le dijo a Jacob fue lo siguiente. Versículo 3, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación, yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Bueno, no él personalmente, sino a través de sus descendientes, y la mano de José cerrará tus ojos. Qué lindo para Jacob, ¿no es cierto? En ese momento de incertidumbre, ¿qué va a pasar en Egipto? Ofreció sacrificios a Dios y Dios le contestó en forma muy personal. Ahora, aquí en el Salmo 4, cuando David aconseja ofrecer sacrificios de justicia, la verdad es que no lo podían hacer literalmente. ¿Por qué no? Porque estaban huyendo y no tenían acceso al templo en Jerusalén. Y la ley de Moisés era bastante explícita. No podían hacer sacrificios en otro lugar que no sea en Jerusalén. Así que, ¿de qué sacrificios estaría hablando David si no se trata de sacrificios literales?
Viene a mi mente lo que Pablo escribe en Romanos 12, el versículo 1, que debemos presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es nuestro culto racional. Y en momentos de prueba, cuando la carne quiere reaccionar y el mundo está aconsejando hacer toda clase de cosas, si reflexionamos y meditamos en nuestros corazones, Dios nos va a indicar exactamente qué hacer. Y por lo menos, lo primero que Él dirá es, no actúes en la carne. Más bien, tienes que sacrificar, crucificar tu carne en este momento. Ahí está el sacrificio que el creyente muchas veces tiene que hacer. Tiene que crucificar esas reacciones de la carne para dejar que el Espíritu Santo le guíe en qué hacer. Y ahora viene el cuarto consejo. Confíen en el Señor. Versículo 5, la parte B. En tiempos de crisis, cuán importante, hermanos, es confiar y refugiarnos en Dios. Aquí el verbo confiar tiene la idea de refugiarse. Ahora, para poder confiar y refugiarnos en Dios, hay una cosa muy importante, hermanos, que es, tenemos que conocer bien a Dios, porque si no lo conocemos, va a ser difícil confiar en Él. Por eso es importante notar lo que David dice en Salmo 9, los versículos 9 y 10. Jehová será refugio del pobre. Ahí está, el refugio en quien uno puede confiar. Refugio para el tiempo de angustia. Y escuchen ahora lo que añade. En ti confiarán, ¿quiénes? Los que conocen tu nombre. Los que conocen a Dios, su carácter, su poder. Los que tienen una relación muy íntima con Dios, ellos van a confiar en Dios, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y hermano o hermana, que estás escuchando y eres consciente de un tiempo muy difícil en tu vida en este momento, tienes que buscar a Dios. Tienes que recordar todo lo que conoces de Dios y aprender a confiar en Él. ¿Y por qué no leer a solas? Salmo 37, este pasaje hermoso, versículos 7 al 13. Léelo tú a solas con Dios, lentamente, meditando en las palabras, y verás como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a poder guardar tu mente y tu corazón. Porque es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que aplicar estos salmos a nuestra vida personal. Yo sé que los salmos fueron escritos hace 3000 años. Estamos ahora en el siglo XXI. Obviamente nuestras vidas han cambiado enormemente. Muchas veces estamos no a la intemperie, no acampados esperando un ejército, estamos simplemente en nuestras casas, en nuestro dormitorio, quizás sentado en la cama, pensando en algún gran problema que yo tengo. El consejo de Dios para nosotros es igual que hace 3000 años porque Dios no cambia. Esperemos en el Señor. Vamos a orar. Padre amado, yo sé que a veces es difícil confiar en ti cuando las cosas se ponen muy difíciles. Pero Padre, este es el consejo. Aquí está la sabiduría del Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a conocerte, a profundizar nuestra relación contigo, para que en esos momentos de luchas y pruebas podamos reflexionar, airarnos quizá, pero no pecar, poner nuestra confianza en ti y esperar, Padre, que tú nos salves de nuestra angustia. Queremos reclamar esta promesa, Señor, que tú nunca desamparas a aquellos que confían en ti.
Ayúdanos a hacerlo, Señor, para que podamos testificar de la gran salvación que tú nos das en Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga y que esta reflexión haya sido de ayuda para ustedes en su vida cristiana.